La palabra del Señor en Mateo capítulo 27. Mateo capítulo 27, los versos del 11 hasta el 26. Mateo 27, del 11 hasta el 26. Jesús pues estaba en pie delante del gobernador, y éste le preguntó diciendo: ¿Eres tú el rey de los judíos? Y Jesús le dijo: tú lo dices. Y siendo acusado por los principales sacerdotes y por los ancianos, nada respondió. Pilato entonces le dijo: ¿no oyes cuántas cosas testifican contra ti? Pero Jesús no respondió ni una palabra, de tal manera que el gobernador se maravillaba mucho. Ahora bien, en el día de la fiesta acostumbraba el gobernador soltar al pueblo un preso, el que quisiese. Y tenían entonces un preso llamado Barrabás. Reunidos pues ellos, les dijo Pilato: ¿a quién queréis que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús llamado el Cristo? Porque sabía que por envidia le habían entregado. Y estando él sentado en el tribunal, su mujer le mandó a decir: no tengas nada que ver con este justo, porque hoy he padecido mucho en sueños por causa de él. Pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud que pidiese a Barrabás y que Jesús fuese muerto. Y respondiendo el gobernador le dijo: ¿a cuál de los dos queréis que os suelte? Y ellos dijeron: a Barrabás. Pilato les dijo: ¿qué pues haré de Jesús llamado el Cristo? Todos le dijeron: sea crucificado. Y el gobernador les dijo: pues qué mal ha hecho. Pero ellos gritaban aún más diciendo: sea crucificado. Viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo: inocente soy yo de la sangre de este justo, allá vosotros. Y respondiendo todo el pueblo dijo: su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces le soltó a Barrabás, y habiendo azotado a Jesús, le entregó para ser crucificado. Padre, gracias te damos en esta noche por tu poderosa palabra. Gracias porque ella es el registro de tu plan soberano para salvarnos. Gracias por la vida de tu Hijo que vino a este mundo, vivió entre nosotros y se enfrentó con la cruz. Gracias porque lo hizo por amor. Gracias porque por medio de esa muerte y resurrección, hoy nosotros tenemos esperanza y vida eterna, Señor. Ahora te suplicamos que tú nos guíes en este estudio de tu palabra, que hables a cada una de nuestras vidas de manera personal, Señor. Y si hay alguna alma en esta hora, alguna persona en este lugar que aún no ha aceptado a Jesús como su Señor y Salvador, que tú ilumines su mente, Padre, para que pueda abrir su corazón y recibir el regalo de la vida eterna. En tus manos nos ponemos y te pedimos que nos guíes en el estudio de esta noche, en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Bueno, continuamos con esta serie de estudios que estamos teniendo ya hace prácticamente un año y pico sobre el Evangelio de Mateo. No hicimos ningún cambio, como solemos hacer en Semana de Resurrección, para tratar el tema de la muerte de Cristo, porque precisamente llevamos ya varias semanas ocupados en este tema, tal como lo presenta el Evangelio de Mateo. Específicamente hoy nos corresponde el pasaje de Mateo 27, del 11 al 26. El estudio de hoy lo hemos titulado Inocente y Perfecto. Bueno, dos palabras que describen a nuestro Señor. Inocente, santo, puro. Tal como el perfecto Cordero de Dios que vino a ocupar nuestro lugar en la cruz, y además como el Dios todopoderoso, perfecto, haciendo posible que su sacrificio fuera total, completo, y de esta manera nosotros pudiésemos ser perdonados y reconciliados con Dios. Al informar sobre el juicio romano de Jesús, el evangelista Mateo continúa exaltando a Cristo como rey sin pecado, rey puro, rey soberano, rey justo, glorioso.
Y al igual que los dirigentes judíos, los dirigentes religiosos judíos, también los dirigentes políticos romanos no pudieron hallar falta en el Señor. Yo siempre digo, cuando leo los evangelios, doy gracias a Dios porque veo a un Jesús totalmente humano. Precisamente el miércoles, cuando reflexionamos en la batalla que Jesús libró en Getsemaní, una batalla que libró de rodillas, que libró postrado en oración, y donde uno de los pasajes que relata esta experiencia dice que él comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Y mientras meditábamos en esto, yo pensaba y compartía con los hermanos que nuestro Señor sabe lo que es la angustia y la tristeza. Que cuando tú y yo transitamos por esa senda, no estamos solos. Tenemos a un Dios que está con nosotros y que nos entiende de manera perfecta. Claro, la razón de la angustia y la tristeza de Jesús era algo que nosotros humanamente no podemos entender como pecadores, porque Él estaba enfrentando la agonía de la cruz, de morir en la cruz y ser tratado como un pecador, siendo Él santo, puro. A diferencia de nosotros, Jesús nunca pecó. Pero en todo lo demás encontramos a Jesús igual que cualquier otro hombre. Dormía, comía, se cansaba, se entristecía, tenía un alma, lloraba. Qué bueno es saber que mi Dios entiende y comprende. Incluso todos los esfuerzos que hicieron esta turba, dentro de ella los esfuerzos de todo aquel circo montado por medio de los religiosos y los tribunales humanos que fallaron en encontrar una acusación legítima contra el perfecto Hijo de Dios. El registro se encuentra en la Biblia para que nosotros podamos ver que Jesucristo no fue ejecutado por un delito que Él cometió, por un pecado que Él había realizado, sino por el odio de los hombres, llevando adelante ellos el deseo perverso de sus corazones, pero por encima de ellos estaba el plan soberano de Dios ejecutándose para que nosotros pudiésemos recibir el perdón de nuestros pecados y de esa manera reconciliarnos con el Dios vivo y santo. En este pasaje de Mateo capítulo 27, en estos versos del 11 hasta el 26, encontramos 4 elementos del juicio de Jesús ante Pilato. Y estos 4 elementos confirman una y otra vez la inocencia y perfección del Hijo de Dios. Por eso es que pudo morir por nosotros. Por eso es que pudo ocupar nuestro lugar en la cruz. No había ni hay hombre alguno que pudiera ocupar ese lugar. Porque la Biblia es clara cuando dice que todos somos pecadores y que todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Y cuando la Biblia dice que todos es todo, y cuando la Biblia dice que no hay justo ni aún uno, eso es precisamente lo que quiere decir. Eso incluye todo ser humano. Solo Jesús podía morir en la cruz, porque aparte de ser humano, sin pecado, Él era y es Dios manifestado en carne. Vamos ahora a considerar estos 4 elementos de la acusación de los judíos o del juicio de Jesús ante Pilato. El primero es la acusación de los judíos. En el verso 11 dice la palabra del Señor: Jesús pues estaba en pie delante del gobernador y éste le preguntó diciendo: ¿eres tú el rey de los judíos? Y Jesús le dijo: tú lo dices. Y dice el verso 12, la primera parte: y siendo acusados por los principales sacerdotes y
por los ancianos. Presten atención, este es el primer elemento que demuestra esa perfección e inocencia de Jesús. Es precisamente la acusación negativa de estos dirigentes religiosos judíos. Cuando los principales sacerdotes y los ancianos primero llevaron a Jesús a Pilato, porque en Mateo 27 nos relata esto, verso 1 y verso 2, dice: venida la mañana, todos los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo entraron en consejo contra Jesús para entregarle a muerte. Y le llevaron atado y le entregaron a Poncio Pilato, el gobernador. Era aún muy temprano el viernes por la mañana, probablemente alrededor de las 5. El pretorio era la residencia del gobernador en Jerusalén, y es probable que estuviera ubicado en un lugar llamado la Fortaleza Antonia, que estaba justo al norte del templo. Este lugar servía además como tribunal, como sala de tribunal, donde el gobernador adjudicaba asuntos llevados delante de él. Y mientras Jesús recibía las acusaciones, dice la palabra en el verso 11 que ya leímos: Jesús pues estaba en pie delante del gobernador, y éste le preguntó diciendo: ¿eres tú el rey de los judíos? Miren, Pilato sabía muy bien, a la altura de este momento, que todas las denuncias contra Jesús eran falsas. Y esta pregunta que él le hace al Señor fue simplemente una pregunta procesal. La primera respuesta de Jesús a Pilato fue también con una pregunta. Vamos a ver qué dice Juan, si alguien puede buscarlo, capítulo 18, verso 34. Juan 18, 34. Bueno, cuando este hombre le hace esta pregunta, Jesús le responde, comparando los evangelios, las palabras que se acabaron de leer. Ahora, sorprendido y confuso, el gobernador replica, verso 35, Pilato le responde: ¿soy yo acaso judío? Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Y entonces Jesús responde en el verso 36, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, estamos leyendo en Juan 18, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Bueno, tal vez en este momento es cuando Jesús dice las palabras que encontramos en el verso 11 del pasaje que estamos estudiando de Mateo capítulo 27. Aquí vuelvo a repetir lo que he dicho en otros estudios. No es que los evangelios se contradigan, sino que los evangelistas, como auténticos testigos de estos sucesos, unos relataban una cosa y otros relataban otra. Por eso a veces, diría, siempre es bueno comparar los relatos tal como los presentan los distintos evangelios. Fue a la altura de este momento cuando probablemente Jesús dijo: tú lo dices. Al comentar aún más acerca de la verdadera naturaleza de su reino, entonces añade las palabras de Juan 18, ahora en el verso 37. Pero la segunda parte, cuando dice: yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Bueno, a pesar de que
Pilato admite no tener comprensión de lo que Jesús quiso decir con esto de la verdad. Dice el verso mismo, 38, que sale otra vez a los judíos y les dijo: yo no hallo en él ningún delito. ¡Qué tremendo! Un gobernador, alguien que era, digamos, un enemigo de Dios, reconoce claramente que aquel hombre que estaban tratando de asesinar no tenía culpa. Pero los líderes del concilio no se intimidaron por el veredicto de Pilato acerca de la inocencia de Jesús. Ya ellos tenían una idea en su mente y en su corazón. Ellos querían matarle. Este hombre representaba una amenaza para sus intereses. Este hombre era un estorbo para su vida farisea, hipócrita, para su religión vacía, en el que les preocupaba más las apariencias que la verdadera transformación interna. E iban a seguir adelante. Cuando Pilato volvió a estar delante de ellos en el balcón del pretorio, sigue diciendo la palabra que siguió siendo acusado. Estamos ahora leyendo en el verso 12, por los principales sacerdotes y los ancianos. Por favor, vayamos al Evangelio de Lucas, ahora en el capítulo 23, donde se nos informa lo siguiente. Lucas 23, 5, si alguien puede leerlo. Pero ellos porfiaban diciendo: alborota al pueblo, enseñando por toda Judea, comenzando desde Galilea hasta aquí. Alborota al pueblo. Ya no sabían qué iban a inventar. Todo lo que habían planificado les estaba saliendo mal. Ni los testigos mentirosos se ponían de acuerdo. Y ahora lo acusan de ser un alborotador. Bueno, en realidad Jesús vino a marcar una diferencia. Su mensaje poderoso caló en los corazones de aquella gente vacía, cansadas de tanta hipocresía y engaño de parte de aquellos líderes que le hablaban en el nombre de Dios, pero ellos mismos negaban con sus vidas tal mensaje. Y ellos le acusan ahora de un alborotador. Querían aumentar la presión, intensificar la presión sobre el gobernador, mientras de una manera desesperada buscaban una acusación que despertara la preocupación de Pilato. El hombre que había dicho, repito sus palabras: yo no hallo en él ningún delito. Todos esos esfuerzos fallidos hacen resaltar la perfecta virtud del Salvador, su perfecta inocencia. Esa acusación expuso tal cosa. Pero también la actitud del Señor. Otro aspecto de este juicio fue la actitud del Señor, que también resalta su inocencia. Y en unos minutos les voy a explicar por qué. Miren lo que dice el verso 12. El verso 12 dice la palabra, Mateo 27, 12, el aspecto que quiero leerles. Y siendo acusado, dice ahí, por los principales sacerdotes y por los ancianos, ¿qué? Nada respondió. Miren el verso 13. Pilato entonces le dijo: ¿no oyes cuántas cosas testifican contra ti? Pero Jesús, dice la Biblia, no le respondió ni una palabra. De tal manera que el gobernador se maravillaba mucho. No, el gobernador no. Cada vez que yo leo esta historia me maravilla. Me maravilla porque aquí yo veo la singularidad del Hijo de Dios. Veo a este hombre fuera de serie,
como tal, el Hijo de Dios, actuando de una manera única. Por favor, intente imaginar que usted está en el lugar de Jesús. Intente imaginar, bueno, quizás no le cueste mucho porque todos hemos transitado por ese camino alguna que otra vez. Miren, cuando tú y yo hacemos algo malo y en consecuencia tenemos que cosechar lo que hemos sembrado, bueno, eso lo podemos digerir más fácilmente. Nos podemos consolar diciendo, me lo busqué, ¿verdad? Es mi culpa. Tomé una mala decisión y ahora estoy recogiendo el resultado. Soy culpable. Estoy sufriendo, pero me lo merezco. Pero cuando alguien nos hace algo que entendemos es injusto, esa es una píldora más difícil de tragar. ¿Verdad que nos rebelamos? Nuestras emociones se disparan. Intentamos probar nuestra inocencia de cualquier manera. Cuando alguien descaradamente dice ante nosotros una mentira que intenta denigrar nuestra reputación, vaya, es muy humano y propio de pecadores defenderse, ¿verdad que sí? Pero aquí encontramos un hombre que dice, nada respondió. Y fue tal su actitud, dice, no le respondió ni una palabra, que el gobernador se maravillaba mucho. En un momento voy a explicar por qué, ¿verdad? Este es un elemento que prueba la inocencia y perfección de Jesús. Su actitud. Tú y yo no podemos elegir las cosas que nos van a suceder. No podemos elegirlo. Yo diría que casi nunca tenemos control de lo que nos ocurre. Muy pocas veces. No podemos elegir el camino por el que tenemos que transitar en esta vida, porque es un camino que va a tener rosas, pero va a tener espinas. Pero hay algo que siempre podemos hacer, aunque no tengamos control de las circunstancias, de los escenarios en que nos vemos envueltos, siempre vamos a tener la capacidad de elegir cómo vamos a responder a ello. Escoger nuestra actitud. Bueno, la mayoría de las veces lo que hacemos es responder, o digamos, no responder, reaccionar ante lo que nos ocurre. Porque la respuesta es algo que lleva reflexión, lleva a tomarnos un tiempo y hacer uso de la voluntad al decir, yo voy a hacer esto. Y generalmente es el resultado de un proceso de pensamiento y análisis. La reacción es algo que se produce como resultado de dejarnos llevar por lo que sentimos. Pero aquí vemos la actitud tan única de Jesús. Indudablemente se sintió consternado Pilato cuando vio a aquel hombre que nada responde frente, como yo suelo llamarlo, porque no encuentro otra ilustración más propia para referirme a aquello, una turba, una jauría de lobos, acusándole frenéticamente los sacerdotes y los ancianos. He visto varias películas sobre esto. Creo que hay una que, La vida pública de Jesús, es una película que en Cuba proyectamos muchísimo, está basada en el Evangelio de Lucas. Ahí en varias escenas salen los sacerdotes y los fariseos. Y de verdad que los personajes que se muestran en esas escenas los escogieron a la medida, con aquella cara de hipócritas que tenían. Bueno, imagínense estos personajes desbordados en ira. Los dirigentes judíos ya ellos tenían un veredicto predeterminado de culpabilidad. El gobernador había dictado
había dado un veredicto de inocencia. Acuérdense lo que dijo: yo no hallo en él ningún delito, Juan 18:38. Él sabía que las acusaciones contra Jesús no solo eran religiosas en lugar de política, sino que además eran falsas y que estaban motivadas por la envidia que le tenían. Ellos habían condenado injustamente a Jesús. Pilato lo había exonerado justamente. Por eso Jesús se niega a decir algo más. No tenía más nada que decir. Y con la esperanza de que Jesús hablara ahora en su propia defensa y pusiera al descubierto a los judíos engañosos, Pilato le dice: ¿no oyes cuántas cosas testifican contra ti? Claro que no solo oía sus palabras, leía sus pensamientos. Pero una vez más Jesús no le respondió ni una palabra. Y dice la Biblia: el gobernador se maravilló mucho. ¿Por qué? ¿Saben por qué? Porque este hombre estaba acostumbrado a esto. Este hombre había confrontado cientos de hombres acusados. Y la mayoría, ¿qué hacía? Defendían ruidosamente su inocencia, aunque fueran culpables. Imagínense si dentro de ellos hubiera algún inocente de un delito. Estaban dispuestos a decir o a hacer cualquier cosa para salvarse. No se sabía de alguien que no dijera nada en su propia defensa. Esto era sorprendente. No solo se sorprendió Pilato, cualquiera de nosotros nos sorprendemos. Como cordero fue llevado al matadero. Y dice la Biblia que ¿qué? Que no abrió su boca. Jesús había vencido una batalla momentos antes en el Getsemaní. Había orado al Padre diciendo: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. ¿Verdad que sí? Humanamente, Jesús se angustió, se entristeció. Humanamente le pidió al Padre en oración que si había otra manera. Sin embargo, al final, después de haber repetido esa oración, se sometió a la voluntad del Padre. Y la historia relatada en los evangelios termina en que Jesús, puesto en pie, le dice a ellos: vamos, se acerca el que me entrega. Jesús no se rindió. Sufrió, indudablemente. La Biblia dice que su sufrimiento era intenso. Es más, la Biblia lo relata de esta manera. Dice que su sudor era como grandes gotas de sangre. Se ha comprobado científicamente que cuando el sufrimiento es tan intenso, una persona puede llegar a experimentar algo parecido. Era tal su angustia que dice que vino un ángel del cielo a fortalecerle. Pero cada vez que yo leo esta historia digo: Señor, gracias. Gracias porque no te rendiste. Gracias porque fuiste adelante. Ahora, uno podría decir: pero él era Dios. Sí, era Dios. Nunca lo dudo. Pero también era humano. El hecho de que haya sido Dios no significa que fue fácil para él. Se sometió. Enfrentó la muerte. Y aun cuando sabía de todas las injusticias que se estaban cometiendo, él sabía que había venido a morir. Es más, él voluntariamente vino a ofrecer su vida. Juan capítulo 10 dice: ya, nadie me quita la vida, yo mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. La inocencia de Jesús era evidente. Tan evidente que no demandó defensa de su parte. Aquella turba que le puso en la cruz sabían que él no era pecador. Vamos a ver en tercer lugar la animosidad de la multitud. Verso del 15
al 23. Dice, ahora bien, en el día de la fiesta acostumbraba el gobernador a soltar al pueblo un preso, el que quisiese. Y tenían entonces un preso llamado Barrabás. Reunidos pues ellos, les dijo Pilato, ¿a quién queréis que os suelte, a Barrabás o a Jesús llamado el Cristo? Porque sabía que por envidia le habían entregado. Y estando él sentado en el tribunal, su mujer le mandó a decir, no tengas nada que ver con este justo, porque hoy he padecido mucho en sueños por causa de él. Pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud que le pidiese a Barrabás y que Jesús fuese muerto. Y respondiendo el gobernador les dijo, ¿a cuál de los dos queréis que os suelte? Y ellos dijeron, a Barrabás. Pilato les dijo, ¿qué pues haré de Jesús llamado el Cristo? Todos le dijeron, sea crucificado. Y el gobernador les dijo, pues ¿qué mal ha hecho? Pero ellos gritaron aún más diciendo, sea crucificado. Este es el tercer elemento de la narración que confirma una vez más la perfección y la inocencia de Jesús. Después de fracasar en pasarle la responsabilidad a Herodes y en tratar de convencer a los dirigentes judíos de la inocencia de Jesús, Pilato descubre otra manera posible de evitar la ejecución de este hombre que evidentemente no tenía culpa. Y dice Marcos capítulo 15, verso 8, la multitud comenzó a pedir a Pilato que hiciese como siempre les había hecho. ¿De qué estaban hablando ellos? Bueno, el día de esta fiesta, de la Pascua, había una costumbre, y la costumbre era que el gobernador soltaba un preso, el que ellos quisieran, como un acto de diplomacia y con el fin de ayudar a reducir la tensión y la amargura en la nación sometida de Israel. Se había iniciado una costumbre, tal vez antes que Pilato llegara al cargo, era liberar a un preso durante la celebración de la Pascua. Pero allí tenían un preso famoso, se llamaba Barrabás. El gobernador esperaba que quizás el pueblo común, que había aclamado y admirado a Jesús, aquel pueblo que había sido testigo de sus milagros y maravillas, de su compasión y de su amor, escogieran su liberación por sobre Barrabás. Si la multitud llegaba a exigir la libertad de Jesús, ya los dirigentes religiosos judíos no podían culpar a Pilato. La Biblia no nos da muchos detalles sobre Barrabás, pero lo que nos da sobre él es lo importante. Era ladrón, asesino e insurrecto. Vamos a ver qué dice Lucas 23, 25. Si alguien puede leerlo. Exhortó a aquel que había sido echado en la cárcel por sedición, a quien habían pedido que entregó Jesús a la voluntad de Dios. Aquí se nos deja bien establecido con toda claridad que Barrabás sí era un pecador, responsable de sedición y homicidio. Juan 18:40. Entonces todos dieron voces de nuevo diciendo, no a este, sino a Barrabás. Y Barrabás era ladrón. La Biblia es clara. Ahora, era alrededor de las horas sextas, según Juan 19:14, que según cálculos romanos serían las 6 de la mañana. Para ese momento se había reunido una multitud de judíos frente al pretorio, atraídos tanto por la enorme congregación de líderes como también por las citaciones específicas de Pilato.
donde él pidió reunirse con ellos en Lucas 23:13. Y ahora leemos el verso 17. Reunidos pues ellos, les dijo Pilato: ¿a quién queréis que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús llamado el Cristo? Bueno, aunque él despreciaba a los judíos, el gobernador conocía bastante de sus costumbres, lo suficiente, y además de sus creencias, como para saber que ellos esperaban un libertador. Tal libertador que ellos llamaban el Cristo o el Mesías. Así que por eso él emplea estas palabras: Jesús llamado el Cristo. También sabía que muchos judíos le habían atribuido ese título a Jesús, y difícilmente pudo haber dejado de conocer la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén pocos días antes. Y quizás conocía toda aquella aclamación de la multitud enardecida, ¿verdad? Pilato sabía que por envidia le habían entregado los dirigentes religiosos. Y al enfrentar al pueblo con tales líderes, esperaba poder liberarlo de alguna forma. Y estando él sentado en el tribunal, deliberando, es interrumpido. ¿Por quién? Se aparece su mujer. O sea, la mujer le manda a decir: no tengas que ver con este justo, porque yo he padecido mucho en sueños por causa de él. Miren, que Pilato estuviera sentado en el tribunal era equivalente a decir que estaba actuando en calidad oficial como juez, y que ni siquiera su esposa se habría atrevido a entrometerse en tales procesos, de no haber habido una crisis grave. Ella sabía cuál había sido el veredicto original de Pilato, pero tenía miedo de que aquella multitud, aquellos dirigentes judíos lo coaccionaran para que él cambiara de opinión. Ahora, cualquiera que haya sido la comprensión personal que ella tuviera acerca de la justicia, tuvo razón al evaluar a Jesús como justo. Y ella dice que había padecido mucho debido a ese conocimiento. Ahora, la realidad es que Mateo no nos ofrece detalles sobre la fuente de los sueños de la esposa. No dice más al respecto. Mientras el mensajero estaba retransmitiendo el mensaje de advertencia de la esposa, los principales sacerdotes y los ancianos aprovechan la oportunidad y dice: y persuaden a la multitud. Eran unos manipuladores que obraban en el nombre de su padre, el diablo. Y en ese nombre y en ese poder estaban ejerciendo influencia sobre las mentes de aquella multitud para que pidieran a un ladrón, a un homicida, y que Jesús fuese muerto. En realidad, los dirigentes religiosos, la multitud, no eran más que instrumentos en las manos del diablo. El diablo quería terminar con la vida del Mesías. Pilato, sin darse cuenta de lo que los dirigentes habían logrado entre el gentío, probablemente tenía puesta la atención en la advertencia de su esposa, y quizás todavía con alguna esperanza les dice: ¿a cuál de los dos queréis que os suelte? Sin titubear, y otra vez a una sola voz, ¿qué dijeron? A Barrabás. Debido a que Jesús había sido declarado inocente bajo la ley romana, Pilato estaba ahora legalmente libre para soltarlo. Tenía poder y autoridad para soltar tanto al Señor como a Barrabás. Sin embargo, él comprende que el único propósito de la multitud al pedir a Barrabás era obligarlo a condenar a Jesús
Por eso, en un último esfuerzo por hacer justicia, les dice: ¿qué pues haré de Jesús, llamado el Cristo? Y otra vez, sin vacilación, a una sola voz, todos le dijeron: sea crucificado. Es obvio que aquella multitud quería sangre, no quería justicia. Incluso para la mente endurecida y pagana de Pilato, la respuesta cruel de ellos debió haber sido escalofriante. Por eso él dice: pues, ¿qué mal ha hecho? O sea, refuta nuevamente, proclamando otra vez la inocencia del Señor ante el mundo. Un contraste que no podemos perder de vista. Una y otra vez, la Biblia nos enseña la inocencia del Hijo de Dios. Una y otra vez vemos la maldad humana en su máxima expresión. Una maldad que fue capaz de elegir las tinieblas antes que la luz, porque amaba más las tinieblas que la luz. Elegir a un pecador declarado, evidente, en lugar de a un hombre justo, perfecto, el Hijo de Dios. Ahora, esa pregunta de Pilato, ¿qué mal ha hecho?, solo encendió a la multitud, a la turba. Gritaron aún más: sea crucificado. Así como habían hecho delante de Herodes, pero aún con mayor vehemencia, exigieron nada menos que la muerte de Jesús. En aquel escenario y en aquel momento estaba ocurriendo uno de los sucesos más importantes de la historia humana. Esto era solo parte. Después vendría la muerte, su sepultura, su resurrección. Esto ocurrió en un lugar del pequeño Israel, una pequeña porción de todo el mundo. Prácticamente un suceso ignorado por el mundo. En aquel momento no habían redes sociales, internet, teléfonos celulares. No había nadie grabando lo que estaba sucediendo. Sin embargo, estaba ocurriendo uno de los eventos más trascendentales de la historia humana. Porque allí se estaba decidiendo el destino de toda la humanidad. Quiero que veamos un poco más, el último, el consentimiento del gobernador. Este hombre que sabía que Jesús era inocente, cedió ante la presión de la multitud. Vamos a leer los versos del 24 al 26. Si alguien puede leerlo, por favor. Este es el cuarto elemento de este relato que demuestra la perfección y la inocencia de Jesús. El hecho de que el gobernador se conformara a la voluntad de aquella muchedumbre que había sido manipulada e influenciada por los dirigentes religiosos y por el mismo diablo. Ellos se fueron tras una venganza irracional sobre un hombre inocente que nunca los había perjudicado. Bueno, en la historia humana vemos muchas experiencias de injusticias. Hemos escuchado una y otra vez de personas que han sido ejecutadas por un crimen que no cometieron. Otros que pasaron la mayor parte de sus vidas en las cárceles. Y cuando estas experiencias o historias salen a la luz pública, nos horrorizamos, ¿verdad? Y decimos, ¡qué injusticia! ¿Cómo es posible que hayan asesinado a una persona inocente? ¿Cómo es posible que le hayan robado tantos años a la vida de alguien por algo que no hizo? Nos duele, nos molesta, despierta nuestra ira.
Pero cuando uno se pone a considerar lo que pasó con Jesús, porque miren, todas estas personas, aunque no hayan sido responsables de lo que se cometió injustamente contra sus vidas, también son pecadores. Todos somos pecadores. Y yo siempre digo, si estamos en este mundo consumiendo un espacio, respirando, disfrutando de la providencia divina, es solo por gracia. Cada día se lo debemos a Él, porque todos, y lo dije al principio y lo vuelvo a repetir, todos somos pecadores y todos merecemos la muerte. Si hoy podemos disfrutar de esa gracia es por lo que Dios hizo en Cristo. Pero Jesús no. Este era un hombre realmente inocente. En lugar de hacerles mal, los había bendecido. Había curado enfermedades, les había ofrecido vida eterna. Miren el verso 24. Viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo: inocente soy yo de la sangre de este justo, allá vosotros. Cuando él se dio cuenta de que ningún razonamiento, de que ninguna evidencia prevalecería con la obsesionada multitud turba, él da un testimonio público de que no estaba de acuerdo con esa decisión y que rechazaba ser cómplice de ella. Pero él no podía permitir otro alboroto judío. Esa multitud estaba descontrolada y estaba claro que lo único que podía pacificarla era la crucifixión de Jesús. Bueno, aquellas multitud no habían llegado quizás todavía a lo que vemos hoy, ¿no? Pero a veces usted ve esas multitudes que comienzan poquito a poco a encenderse las chispas y se van exacerbando las emociones y se llenan de ira y comienzan a agredir a otros y a destruir propiedades y a meterle fuego y a asesinar al que tengan que asesinar, que se les meta en el camino. Bueno, yo me imagino esta turba ya caminando por esa senda, ¿no? Ahora, es irónico y a la vez, sin duda, fue algo intencional que el gobernador escogiera algo que era un ritual judío para representar su renuencia a la responsabilidad por el destino de aquel hombre. Si los ancianos gobernantes de una ciudad no podían identificar o determinar la identidad de un asesino, la ley mosaica facilitaba que se lavaran las manos en público, orar a Dios y de esta manera absorberse de cualquier culpa relacionada con la incapacidad para hacer justicia. Él toma esta ceremonia judía, la modifica, quizás escuchó hablar de ella, y se declara inocente de la sangre de este justo lavándose las manos. Y les dice: allá vosotros. Y cuando le dio al pueblo lo que éste quería, el pueblo le dio lo que él quería. Si Pilato permitía la muerte de Jesús, el pueblo iba a asumir toda la culpa. Y gritaron: su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Cayó el peso del juicio de Dios sobre ellos. Y todavía sigue cayendo. Ahora, esa declaración de Pilato no lo absorbió de culpa, pero sí proclamó para todos los tiempos el reconocimiento de su propia culpabilidad. Al final de la segunda audiencia de Jesús ante Pilato, la intención del gobernador había sido soltarlo después de castigarlo, pero los judíos no se conformaban con un mero castigo, por severo que fuera, que estaba mal, de hecho, porque estaban castigando a un hombre inocente, pero ellos insistieron en la muerte. Por tanto, después que soltó a Barrabás de acuerdo con los deseos de la turba, Pilato, habiendo azotado a Jesús, le entregó para ser crucificado.
Bueno, se han hecho muchas historias sobre Barrabás, ¿no? Y la mente nos trabaja cuando pensamos en este hombre. ¿Cómo habrá impactado su vida el después conocer la historia de que él pudo quedar libre porque un hombre inocente murió en su lugar? Bueno, esa es la historia de cada uno de nosotros. En cierta manera todos somos Barrabás. Alguien puede estar pensando, yo no soy un homicida, no soy un ladrón. Bueno, quizás no sea un homicida, no eres un ladrón, pero todos somos pecadores, lo dice claramente la Biblia. Pecado no es solo cometer un acto de terrorismo que se lleva la vida de cientos de personas. Pecado no es solo ser un terrorista, un asesino en serie. No solo las acciones que nos impresionan y nos aterran al ver que el mundo ha llegado a ese nivel. Pecado es desobediencia. Pecado no solo se comete en acción, sino en la mente. Por eso Jesús fue claro cuando en el Evangelio de Mateo, en el Sermón del Monte, llegó a apretar la tuerca al máximo. Y una y otra vez dice, ustedes oyeron que fue dicho lo que decía la ley. Una ley que enfatizaba las acciones y castigaba las acciones perversas. Pero yo os digo, Jesús miraba el corazón, las motivaciones. Fue en ese escenario cuando él llega a decir, ¿oíste que fue dicho? No cometerás adulterio. Pero yo os digo, cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró en su corazón. ¿Quién puede escapar? No solo ningún hombre puede escapar, tampoco las mujeres. O sea, el Señor apretó allí para que nos demos cuenta de que todos estamos perdidos, de que todos necesitamos, como el hijo pródigo, volver en sí. Porque aunque quizás no hemos dado expresión, total expresión a nuestra naturaleza pecaminosa, en nosotros está ese potencial para el mal. Los cristianos nos detuvimos en esa marcha letal al conocer el Evangelio. Dios cambió nuestra vida, transformó nuestros corazones. Pero todos somos pecadores. Todos somos en cierta manera Barrabás. Cristo ocupó nuestro lugar. Cuando Él fue llevado a esa cruz, lo hizo por ti y por mí. Tú y yo somos los que merecíamos esa muerte. Pero Él lo hizo. No lo entiendo, siempre lo digo, yo no lo entiendo. La gracia no es para entenderla, sino para disfrutarla. Ahora, a pesar de toda esa verborrea acusadora en esa trágica noche, en realidad no fue Jesús quien se enjuiciaba, sino el resto del mundo. Los religiosos judíos se condenaron a sí mismos de manera cruel cuando demandaron la crucifixión del Hijo de Dios. De ese Dios de quien tanto hablaban y con el cual se llenaban tanto la boca, pero estaban tan lejos de Él. Por eso Jesús dijo, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Las multitudes volubles se condenaron a sí mismas cuando sin pensar fueron detrás de sus líderes. Herodes se condenó a sí mismo cuando se burló del Rey de Reyes. Pilato se condenó a sí mismo cuando por su propia voluntad permitió que le diera muerte o que se diera muerte a un hombre inocente, prefiriendo al mundo por sobre el Hijo de Dios. Si Pilato hubiera tenido un momento de iluminación para darse cuenta del error que iba a cometer, pero no lo iba a hacer. El plan de Dios se iba a cumplir. Pero no lo iba a hacer no porque no quería o porque no podía, sino porque no quiso. Como Judas tampoco quiso arrepentirse. Como los líderes religiosos no quisieron abandonar su empeño. Y a través de las burlas, el desprecio, la sangre, resplandece y sigue resplandeciendo aún más el Hijo de Dios. Ese es nuestro Señor. Fue a la cruz. Hoy recordamos eso. Fue sepultado. Pero también recordamos que la tumba no lo pudo retener.
Nuestro Dios es único. Miren, no hay otra persona como Jesús. Intente encontrarlo y no lo hallará. Vaya a otras religiones. Averigüe sobre lo que creen, las bases de su fe. No va a encontrar a alguien tan singular como Jesús. Ahora, si Jesús fue así en su vida, podemos creer fielmente en sus palabras, porque independientemente de que sus palabras son únicas y sus mensajes profundos, mensaje del mismo cielo para una humanidad perdida, más allá de su mensaje, su persona. ¿Quién era Jesús? ¿Quién es Jesús? Ese es nuestro Señor. Ese es nuestro Salvador. Ese puede ser también tu Señor. Y ese puede ser tu Salvador. Él está vivo. Él resucitó. Y la mayor prueba es que un día le conocimos. Creímos en el mensaje de Dios a través de Jesús. Y eso cambió nuestra vida. Y la cambió para siempre. Yo quiero que por un momento usted piense en esto. Qué tremendo privilegio el haber conocido esto. Yo todos los días me pongo a pensar y digo, bueno, ¿cuántas religiones hay en este mundo? ¿Cuántas iglesias de todo tipo? ¿Cuántos líderes religiosos hay? Han existido, existen y seguirán existiendo. Pero qué bendición haber conocido el Evangelio. Qué tremenda bendición, porque miren, no se trata de que tengo una religión entre muchas, tengo un Dios entre muchos, tengo un libro religioso entre muchos. No espere que yo le diga eso, no. Yo creo que por la gracia de Dios llegué, y ustedes también, a conocer al único Dios verdadero y a su Hijo Jesucristo. Y su palabra, la palabra poderosa de Dios. Y cuando lo pienso, digo, Señor, qué bendición haberte conocido. ¿Por qué, Señor? A mí, no lo sé. Pero solo puedo decirte, gracias. Gracias por Jesús. Que el Señor nos bendiga.